Hola, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una clase más de Cristo es el camino de nuestra primera iglesia bautista de Ciudad Juárez, Chihuahua. Estamos muy contentos porque se ha llegado una semana más donde nuestro Dios nos concede el poder estar aquí y el poder meditar juntos en la palabra de Dios. Si es la primera vez que usted entra a esta clase, le damos la bienvenida. Y si es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, pues también le damos la bienvenida. Esperamos que continúe con nosotros y nos da mucho gusto que nos pueda acompañar. De nuevo, el propósito de esta clase es poder conocer el mensaje de Dios. Hay unas buenas noticias en este libro llamado la Biblia y estas noticias son para usted, son para mí y son para todo aquel pues que existe y que vive en este planeta Tierra y que tiene necesidad de Dios. Pues es necesario que Él conozca este mensaje y que usted lo conozca. Entonces, sea bienvenido a esta clase y en esta tarde vamos a meditar un poco sobre las ironías de la cruz. El tema principal en el cual vamos a meditar es ese, las ironías de la cruz de Cristo. Vamos a meditar en aquel evento en el cual Él fue crucificado y vamos a ver algunas de las ironías, ¿verdad? Que este evento pues ha traído. Entonces, quédese con nosotros, vamos a pedirle a Dios que nos ayude y vamos a pedirle a Dios que Él sea quien nos guíe, ¿le parece? Vamos a orar. Dios, una vez más te agradecemos en esta tarde la bendición que nos das de poder hablar contigo, Señor. Te agradecemos porque nos permites tener una clase más y ahora queremos rogarte, Señor, que estés con nosotros, que nos guardes, que nos cuides y cualquiera que esté viendo este video, que Padre, tú también sigas bendiciendo a sus familias, sus vidas, Señor. Y si hay alguien aquí también que no te conoce, que está viendo el video, que él pueda conocer tu mensaje, Señor. Y al final de poder responder, Señor, en arrepentimiento y fe. Nos ponemos en tus manos, sigue edificando nuestra vida a los que ya te hemos conocido por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces el pasaje es Marcos 15 del 12 al 20. Y le pido que me acompañe a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿Qué pues? ¿Queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: ¿Pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y le pusieron una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. La introducción es la siguiente. La pregunta que vamos a hacer es: ¿qué es una ironía? ¿Qué entendemos por una ironía? Dice ahí la definición. Generalmente la ironía es una figura literaria donde se dice lo contrario de lo que se quiere dar a entender en realidad. La ironía es una figura literaria donde se dice lo contrario de lo que se quiere dar a entender en realidad. ¿Cómo así? El primer ejemplo dice lo siguiente. Imagínense cuando está lloviendo, podemos decir: ¿qué día tan más lluvioso y feo? Ese es un lenguaje simple. Sin embargo, si queremos usar la ironía, diríamos algo así como: ¡qué lindo día! Eso sería ironía. El segundo ejemplo es el siguiente. Si alguien siempre llega tarde, podemos decirle: oye, tú eres una persona muy impuntual, cuida tu tiempo. Sin embargo, si queremos usar la ironía, diríamos algo así como: tú siempre tan puntual. Eso sería irónico. Una ironía también puede referirse a situaciones en que aquello que ocurre resulta contrario a lo supuesto o lo esperado. Por ejemplo, una estación de bomberos que se incendia, una comandancia de policías es asaltada, un perro es mordido por una persona, etcétera. Este tipo de situaciones paradójicas también se les llama ironías de la vida. No es lo mismo que una paradoja. Hay diferencia, ¿verdad?, entre la paradoja y la ironía, pero a estas situaciones tan contrarias se les llama ironías.
la ironía de la vida. Ahora vamos a considerar en las ironías de la cruz que encontramos ahí en Marcos 15, donde esperamos que ocurra algo, pero resulta todo lo contrario. Esperamos que ocurra algo, pero resulta todo lo contrario. La primera ironía es la siguiente. El hombre a quien juzgan injustamente es el juez del universo. Jesús es el juez justo y algún día usted y yo vamos a dar cuenta de nuestras vidas ante Él. Él es el juez justo. Dios es el juez justo en un sentido. Y sin embargo, la ironía está en que esperamos que un día una persona normal se les juzgue con rectitud. Mucho más al juez del universo. Eso esperamos. Que se haga un juicio justo, y al juez del universo esperamos que se haga lo mismo. En el versículo 14 que leímos, Pilato les preguntaba, oigan, ¿pero qué mal ha hecho este? Se le debió haber dado un juicio justo. Sin embargo, Pilato, ante los gritos de la multitud, le hizo un juicio injusto. Él no merecía la muerte por lo que se le acusaba. Sin embargo, en el versículo 15 nos dice que Pilato soltó a Barrabás. Él sí era un malhechor terrible, y entregó a Jesús para que fuera azotado y para que fuese crucificado al día siguiente. ¿Por qué el Señor Jesucristo permitió ser juzgado injustamente? ¿Y por qué permitió ese juicio tan terrible como un criminal? Bueno, para que usted y yo no fuésemos juzgados ni condenados como criminales al morir. Jesús hizo eso por usted y por mí, para que usted y yo quedáramos libres de toda acusación. ¿Por qué libres? Porque Él ya fue juzgado en nuestro lugar por nuestras faltas, por nuestro pecado ante Dios. Qué ironía que a quien Poncio Pilato está juzgando injustamente es el juez justo del universo. Yo le quiero dar un versículo solamente. Dice la Biblia, donde dice la Biblia que Jesús es el juez justo del universo. Dice Hechos 17, versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, hablando genéricamente, hombres y mujeres, a toda la humanidad, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón a quien designó Dios? Jesús. Entonces vea, primera ironía, el hombre a quien juzgan injustamente es el juez del universo. La segunda ironía es la siguiente. El hombre de quien se burlan llamándole rey es el rey. El versículo 16 que leímos dice que lo llevaron al patio de la Torre Antonia y se burlaron los soldados de él, ¿verdad? Hicieron algo que no estaba prescrito y era burlarse del rey. Dice que convocaron a toda la compañía, o sea, todo el batallón, compuesta por unos 200 soldados. Entonces traen a Jesús y dicen, traigan a los 200 soldados, por favor, porque vamos a hacernos burla de este que dice que es el rey. Y bueno, es terrible esto. ¿Por qué? Porque el versículo 17 dice que lo vistieron de púrpura. ¿Por qué? Hicieron de Jesús un personaje ficticio, pero un personaje real. Y le tejieron una corona con espinos de la rama de la vid, medían de unos 15, unos 20 centímetros, y formaron una corona cruel y se la pusieron en su cabeza. Cuando usted lee Mateo 27, nos dice que le pusieron una caña como cetro real. Órale, ahí está el rey. Y se turnaban para inclinarse a él, se ponían de rodillas y en reverencia fingida le golpeaban y decían, salve rey de los judíos, para luego completar el espectáculo. ¿Y qué hacían? Le escupían la cara y le azotaban una y otra vez con el cetro de mentira. Carcajadas escandalosas y burlonas es probable que llenaron la habitación hasta que los soldados se cansaron de su juego. Una vez más terminaron de reírse de él, haciéndolo pasar por rey de los judíos, y le pusieron su propia ropa y le pusieron le quitaron la corona y le pusieron su propia ropa. El versículo 18 dice que le decían, salve rey de los judíos. Al exclamar eso, salve rey de los judíos, lo que ellos querían decir era justamente lo contrario. Jesús no es el rey. Vea, decían de manera burlona a ellos, salve rey de los judíos, pero ellos querían decir de una manera irónica, tú no eres el rey, tú eres un criminal. Sin lugar a dudas, hermanos, los soldados creían que su humor gozaba de una ironía estupenda, pero Marcos ve una ironía más profunda. De hecho, cuando los soldados se encuentran rebajando a Jesús, considerándolo como un malhechor, despreciable, las palabras que usan en efecto dicen la verdad, lo contrario a lo que ellos querían decir. Jesús, en realidad, es el rey.
Ese es el propósito de este párrafo. El hombre de quien se mofaron, el hombre de aquel de quien hicieron burla y escarnio llamándole rey, resultó que es el rey del universo. Los que conocen bien la Biblia saben perfectamente que Jesús es más que el rey de los judíos. Él es el rey de todos, es Señor de todos. Mateo mismo lo deja muy claro en sus últimos versículos. Ya resucitado, Jesús declaró que toda la autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Su autoridad no es otra cosa más que la autoridad del propio Dios. O sea, Él es el rey del universo. Él es el rey de los soldados que se burlaron de Él. Es rey de usted y es rey mío. Es Señor de nosotros. Y algún día nos asegura Pablo que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar, su lengua y la mía van a confesar que Jesús es el Señor. Ya sea que lo hagamos voluntariamente o bien Él quiebre nuestras rodillas y lo tengamos que hacer a la fuerza. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. El hombre de quien se burlaron, mofándose, diciendo, ¡salve Rey de los judíos!, resultó ser el Rey. ¿Por qué permitió Jesús ser este hazmerreír de los romanos? ¿Por qué permitió que le pusieran esa corona? Para que nosotros pudiéramos tener una corona cuando lleguemos a nuestro hogar celestial. En el futuro, dice ahí el pasaje en 2 Timoteo 4:8, en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Usted necesita arrepentirse y confiar en este Rey, confiar en este Señor y en este Salvador, su Señor y su Salvador. Lo tiene que hacer personalmente. La tercera ironía está en el versículo 21 y 22 y 23. Dice, el hombre que camina en debilidad es el Todopoderoso. Vea, vamos a leer el pasaje. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esta es la ironía. El hombre que camina en debilidad es el Todopoderoso. En el mundo romano, la parte vertical de la cruz se solía dejar sobre el suelo en el lugar de la crucifixión, por lo general, un lugar concurrido cerca de la vía pública, para que la mayor cantidad de personas pudieran presenciar la tortura y aumentar el temor, ¿verdad?, al poder romano. La sección horizontal la cargaba la víctima hasta el lugar de la ejecución. Así amarraban o clavaban al prisionero a esta sección de la cruz y luego la elevaban para colgarla del poste vertical. Sin embargo, Jesús ya estaba tan débil que ni siquiera logró cargar con este pedazo de madera sobre su hombro hasta el monte de la crucifixión. De manera que los soldados ejercieron su derecho legal de reclutar a otra persona que llevase a cabo la tarea. Y dice la Biblia que obligaron a Simón de Cirene a llevar la cruz. Entonces el hombre que camina en debilidad es el Todopoderoso. ¿Por qué permitió llegar a esta debilidad? Esto nos permite ver que Jesús no era un fantasma, no era un holograma, era un hombre como usted y como yo. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice Filipenses 2:8. Vea cómo Jesús va caminando en debilidad. Pero qué ironía, porque el que va caminando apenas ni siquiera podía al grado de que trajeron a otro a cargar la cruz. Ese que va caminando débil es el Todopoderoso. Vamos a la cuarta ironía. El hombre que es crucificado en vergüenza es el más digno. El hombre que es crucificado en vergüenza es el ser más digno del universo. Esto está en el versículo 24, vamos a leerlo, dice ahí la palabra de Dios. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Cuando le hubieran crucificado, vemos que nuestro Señor, sufriendo una de las muertes más vergonzosas, la muerte de cruz era reservada para los peores criminales. Aquel a quien se le aplicaban dicho castigo era considerado maldito. Eso está en Gálatas 3:13. Está escrito también en Deuteronomio 21:23. Voy a leer Deuteronomio 21:23 y si usted tiene Biblia vamos a leerlo. Vea lo que dice Deuteronomio 21:23. Dice así la palabra de Dios. Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Si falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Está diciendo que es maldito por Dios todo el que es colgado en un madero.
Y vemos aquí, ¿verdad?, que aquel que es hecho maldición por nosotros es el ser más digno y ser más bello, el ser más glorioso del universo. ¿Y por qué permitió ser colgado? Bueno, para que nosotros, pecadores, hijos de ira, no seamos hechos maldición por Dios. Esto fue para quitar de nosotros la maldición del pecado que estaba sobre nosotros. Dice ahí la Biblia que repartieron entre sí sus vestidos. Indica que nuestro Señor fue crucificado desnudo. Esta es una muerte muy vergonzosa. ¿Por qué permitió ser desnudado? Para que nosotros pudiéramos tener un vestido de justicia en el cielo. Pero esto es una verdadera ironía, porque esperamos que aquel que es digno de honor y gloria sea alabado, le canten, le digan majestuoso, le digan palabras de gloria. Esperamos que aquel que merece toda la alabanza sea magnificado por las personas. Oh gran rey, te rendimos tributo, somos tuyos. Al contrario de eso, lo humillan con la muerte más vergonzosa, que fue la crucifixión. Entonces la ironía es que el hombre, la cuarta ironía es que el hombre que es crucificado en vergüenza es el ser más digno. Vamos a la quinta ironía. El hombre que es contado como un criminal nunca pecó. El hombre que es contado como un criminal nunca pecó. Vea los versículos 27 y 28. Voy a leer los versículos 27 y 28 porque aquí volví a poner esos. Discúlpeme, por favor. Dice así la palabra de Dios. Y si usted tiene Biblia, acompáñeme. Dice el pasaje Marcos 15, 27 y 28. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el hombre que ahora es contado como un criminal nunca pecó. ¿Lo crucificaron con quién? Con otros 2 ladrones. Y se cumplió la escritura. ¿Cuál escritura? Cuando leemos ahí pasajes como Isaías 53, 9, nos habla de esto, ¿verdad? Que él fue contado como un criminal. Él fue contado como un malhechor. No dijeron, a ver, los otros 2 que están ahí al lado, ellos son perversos. Pero ese que está ahí en medio, Jesús, no, él es bueno. No. Él fue contado como un criminal. Y el día que pasó eso, las personas recuerdan a 3 malhechores, a 3 criminales. No recuerdan a 2 y a un justo. Muchos recordaron así. 3 criminales. Fue contado entre los criminales. Y él nunca pecó. Dice la palabra de Dios que Jesús nunca pecó. ¿Por qué permitió ser contado entre los ladrones? Para que usted y yo, transgresores de verdad, podamos ser contados en el cielo como justos. No importa el pecado que usted haya cometido. Si usted viene en arrepentimiento y fe el día de hoy a Jesús, Él le va a perdonar. La quinta ironía entonces es que el hombre que ahora es contado como un criminal nunca hizo ningún daño. Sexta ironía. El hombre que no puede salvarse a sí mismo es el salvador del mundo. El hombre que no puede salvarse a sí mismo es el salvador del mundo. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí en Marcos 15 del 29 al 32. Dice la Biblia, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Va, le decían ellos, ¿no? En el versículo 29. Tienen la idea de que Jesús es un impostor, que ahora no puede salvarse ni a sí mismo. Lo que dicen es que Jesús aparentemente salvó a unas personas, salvó a muchos enfermos, echó fuera demonios, alimentó a hambrientos, incluso resucitó a algunos muertos, pero ahora no es capaz de salvarse a sí mismo de la ejecución. No debía ser muy buen salvador entonces, por lo tanto, aun su aseveración formal de que Jesús salvó a otros, la pronuncian con ironía en un contexto que le hace aparecer como incapaz. Este supuesto salvador resultó ser una desilusión y un fracaso. Y una vez más, los ahí presentes disfrutaron de sus burlas ingeniosas. Nuevamente, los que se burlan dicen más de lo que saben. Mateo sabía, y los lectores sabemos, y Dios sabe, que en un sentido profundo, si Jesús ha de salvar a los demás, realmente no puede salvarse a sí mismo. También los principales sacerdotes, ¿no? Se estaban burlando, dice el versículo 31, y el versículo 32 dice que también los malhechores. De repente la palabra de burla adquiere un nuevo peso y significado. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. La ironía más profunda es que, en un sentido que ellos no comprendían, estaban diciendo la verdad.
Si él se hubiese salvado a sí mismo, no hubiera podido salvar a los demás. La única manera de salvarlo a usted y a mí y a otros era precisamente que Jesús renunciara a salvarse a sí mismo. En la ironía detrás de la ironía intencional de los que se burlan, expresaron una verdad que ellos mismos no vieron. El hombre que no puede salvarse a sí mismo va a salvar a otros. ¿Por qué Jesús no se salvó? ¿Por qué Jesús se quedó colgado en aquella cruz? Bueno, para lograr su salvación y la mía. El hombre que no puede salvarse a sí mismo es el salvador del mundo. Tenemos la siguiente ironía, la séptima ironía. El hombre que es abandonado había vivido en comunión perfecta con Dios. Ve el versículo 33, 34, 35 y 36. Dice, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, veamos si viene Elías a bajarle. Hubo tinieblas desde las 12 hasta las 3 de la tarde, las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. ¿Por qué tinieblas? Bueno, es un símbolo profético de juicio. Y Jesús dice, Eloi, Eloi, lama sabactani. Esto es arameo y está citando el Salmo 22.1. El que está clamando esto no es un malhechor. Quien está siendo abandonado no es un criminal. ¿Cuál es la ironía? El hombre que es abandonado había vivido en una comunión perfecta con Dios. ¿Quién está siendo abandonado? No es alguien que desconoce a Dios. Es el mismo Hijo de Dios que había vivido una perfecta comunión con su Padre desde todas las eternidades y ahora es abandonado y desamparado por Él. ¿Por qué razón? Por su pecado y por el mío. Aquí tenemos la plenitud de nuestro pecado. El pecado no es algo pasajero. El pecado no es algo trivial. El pecado llevó ahí a Jesucristo para salvarlo a usted y salvarme a mí. La muerte en la Biblia siempre significa separación y nuestro Señor está siendo separado por Dios. Entonces no fueron los judíos los que crucificaron a Jesús, no fueron en última instancia las huestes espirituales, no fue el diablo el que crucificó en última instancia a él, sino que fueron nuestros pecados, nuestras injusticias, fuimos nosotros los que forjamos esta muerte. Fue nuestra impiedad que concordó con la de Judas que lo traicionó, fue la maldad humana que lo arrastró, fue la maldad humana que lo amarró. Fue por la injusticia de los hombres que él fue enjuiciado injustamente, y fue por ello que él fue abofeteado, fue escarnecido y que fue crucificado. El Padre estaba abandonando a su propio Hijo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Jesús fue abandonado para que nosotros podamos ser reconciliados. Vea la ironía. El hombre que es abandonado había vivido en una comunión perfecta con Dios. Y tenemos la última ironía en el versículo 37. Dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Cuál es la ironía, hermanos? El hombre que muere en la cruz nos da vida eterna. Dice que Jesús dio gran voz, ¿no? O sea, un grito muy fuerte. Y según Juan, lo último que exclamó el Evangelio de Juan fueron las siguientes palabras, consumado es. Y después de eso expiró. O sea, exhaló su último aliento y murió. ¿Cómo alguien que muere puede dar vida? Él fue separado de su Padre para que nosotros podamos el día de hoy tener la oportunidad de ser reconciliado con Él. El hombre que muere nos da vida, nos ha dado vida a muchos de nosotros, pero quizá usted no tiene vida el día de hoy. Jesús murió para darle vida a usted. Una ironía puede referirse a situaciones en que aquello que ocurre resulta lo contrario, no supuesto a lo esperado. Por ejemplo, una estación de bomberos que se incendia, una comandancia de policías que es asaltada, un perro es mordido por una persona. A este tipo de situaciones se le llaman las ironías de la vida. Las ironías de la cruz que vimos ahora fueron las siguientes. El hombre a quien juzgan injustamente es el rey del universo. El hombre de quien se burlan llamándole rey es el rey. El hombre que camina en debilidad es el todopoderoso. El hombre que es crucificado en vergüenza es el más digno. El hombre que ahora es contado como un criminal nunca pecó. El hombre que no puede salvarse es el Salvador del mundo. El hombre que es abandonado había vivido una comunión perfecta con Dios. Y el hombre que muere en la cruz nos da vida eterna.
Si usted no tiene a Cristo, la pregunta es, ¿vendrá hoy a Jesús en arrepentimiento y fe? Recuerde que el Evangelio, estas son las buenas noticias que Dios tiene para usted. Dios es el ser que nos ha creado. Dios es el responsable por crear el universo bueno y perfecto. Nosotros, los seres humanos, hemos decidido voluntariamente desobedecer a Dios, rebelarnos contra Él, y cuando vamos en contra de su voluntad, el mundo se pone de cabeza. Y es por eso que hay tanta maldad en el mundo, porque nosotros somos los causantes de eso. El ser humano está lleno de maldad. ¿Por qué? Hemos decidido decirle a Dios, Dios, no quiero vivir lo que tú quieres que yo viva. Y el pecado ha corrompido todo nuestro corazón. Entonces Dios mandó a su Hijo Jesús a morir esta muerte que acabamos de leer, por usted y por mí, en su favor y en mi favor. Y el día de hoy está llamándole a que usted venga arrepentido. ¿Por qué? Por el pecado que usted ha cometido deliberadamente, por esa rebelión que usted ha tenido contra Dios. Y que usted confíe en este Jesús. Él está muriendo en la cruz, no porque, reiteramos, no porque lo agarraron los judíos y ya no se pudo escapar. Está muriendo para salvarle a usted. ¿Quiere confiar en Él el día de hoy? Todo lo malo que ha hecho usted, todo el pecado contra Dios, merece el infierno. Jesús pagó su infierno en esa cruz. ¿Recuerda la nube que vino sobre Él? Ahí está el juicio de Dios sobre Él, porque Él tomó su lugar. Ahora está ofreciéndole usted salvación, reconciliación y vida eterna. ¿Qué tiene que hacer usted? Arrepentirse. ¿Qué tiene que hacer usted? Volver, cambiar de mente, cambiar de camino, cambiar de trayectoria, regresar a Dios, reconciliarse con Él, creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Lo hará hoy? Dígale a Dios eso y reconcíliese el día de hoy. No sabemos si mañana habrá oportunidad. Dios, gracias por tu palabra y gracias por este evento maravilloso en el que podemos ver tu gran amor y tu infinito amor por nosotros, en que siendo personas malvadas, personas pecadoras, personas crueles, personas que desobedecemos a cada instante, Señor, que muchas veces no te tomamos en cuenta y no nos importa lo que tú tengas que decirnos, mandaste a tu Hijo Jesús para que muriera esa cruel muerte, vergonzosa, triste, trágica, y para que pagara nuestro infierno en esa cruz. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas, y agradecemos esta gracia y esta misericordia en que siendo gente terrible, tú nos has dado vida, nos has dado reconciliación contigo, nos has dado vida eterna y has transformado nuestra vida. Por favor, bendícenos, y si hay alguien aquí que está tomando esta decisión, Padre, que tú le bendigas, que tú le guardes. Que esta decisión, Señor, tú sigas ayudándole en su crecimiento y nos ayudes a nosotros también a ayudarle, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos da mucho gusto el poder saludarle de nuevo. Y si usted tomó la decisión de arrepentirse y tener esta fe en Jesucristo y confiar en Él, le invitamos a que deje, por favor, aquí en el comentario a su número telefónico o algún correo electrónico, algún medio de contacto en el cual podamos nosotros buscarle. Si necesita oración, también podemos con mucho gusto contactarnos con usted y orar con usted y por usted. Que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego.